una semana de la cumbre de Alaska entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, las perspectivas de avance para un acuerdo que ponga fin a una guerra en Ucrania parecen tan lejanas como antes de la reunión. El motivo principal de incertidumbre actual es que la retórica optimista de la Casa Blanca sobre las concesiones que Rusia estaría dispuesta a hacer para terminar con el conflicto contrasta con las declaraciones tajantes que llegan desde el Kremlin y demuestran que, como el propio Putin indicó en la aparición conjunta de Alaska, el gobierno ruso no modificó sus demandas maximalistas ni está dispuesto a detener los combates, a menos que Ucrania acepte sus condiciones que equivalen a una capitulación. El lunes 18, los principales líderes europeos mostraron su solidaridad con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, acompañándolo a Washington para reunirse con Trump, presentar una posición unificada e intentar neutralizar la posibilidad de que el presidente estadounidense, en su afán de sellar un acuerdo, presionara a su par ucraniano a aceptar las concesiones territoriales que pretende Putin. The outcome, I think, is, on the one hand, first of all, positive. You know, we have seen that Europe speaks with a united voice. We have seen that Trump is taking that into consideration, and we have seen that Zelensky's, let's say, demands were at least regarded also as appropriate. What is, of course, really a problem at this stage is we have no ceasefire. Allí, Trump interrumpió el encuentro con los europeos para hablar con su par ruso y aseguró luego que este estaba dispuesto a una bilateral con Zelensky. Pero más allá de especulaciones sobre eventuales locaciones que incluyeron Budapest e incluso Moscú, no se fijó una fecha tentativa, por lo que quedó claro que esa reunión, en caso de concretarse, no ocurrirá pronto. Y en todo caso, no ocurrirá si Putin no reconoce antes la legitimidad de Zelensky. Но наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе и с господином Зеленским, при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. Когда и если дело, надеюсь, когда дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороной. Un cese del fuego temporal también quedó descartado tras la cumbre de Alaska. Trump parece haber adoptado la posición rusa de que, antes de detener los combates, debe acordarse primero un plan de paz definitivo. Con lo cual, hasta que eso no ocurra, Rusia puede seguir adelante con su guerra aérea y su ofensiva terrestre en el este. El otro punto de desacuerdo tiene que ver con las garantías de seguridad para Ucrania en un eventual escenario de fin de las hostilidades. La administración Trump dijo que Putin aceptaría que Occidente proporcione a Ucrania un esquema de seguridad similar al artículo 5 del Tratado de la OTAN, que establece que un ataque a un miembro de la alianza es considerado un ataque a todos. Trump aseguró además que, aunque no enviaría tropas estadounidenses a Ucrania, dejando esa tarea a fuerzas europeas, Estados Unidos podría proveer protección aérea. When it comes to security, they're willing to put people on the ground. We're willing to help them with things, especially probably if you could talk about by air, because there's nobody has the kind of stuff we have. Really, they don't have. Sin embargo, Moscú desmintió rápidamente que esté dispuesto a aceptar tropas europeas en suelo ucraniano y afirmó que sus propias fuerzas deberían estar implicadas en un eventual sistema de seguridad para Ucrania e incluso tener poder de veto sobre eventuales intervenciones de terceros países. Algo que Europa rechaza como un absurdo, alegando que se trata del país invasor. Estos desacuerdos son verdaderos callejones sin salida para arribar a un acuerdo de paz, lo que refuerza la impresión de varios analistas de que Putin no tiene verdaderas intenciones de frenar su ofensiva, sobre todo ahora que está logrando avances en el este ucraniano. I'm cautiously optimistic after yesterday's meeting, but I do not have very high expectations that there is peace on the horizon and that, a peace deal can be achieved anytime soon. I think, again, it will the bottom line is, how to make Russia feel that the continuing the war is unsustainable, that the cost of continuing the war is too high. And I do not think that Russians at the moment feel that the cost of war is too high from them.
Entre las concesiones que Putin pretende arrancarle a Kiev a cambio de congelar la línea del frente está la retirada de las tropas ucranianas de las ciudades fortificadas de Kramatorsk y Sloviansk en la provincia de Donetsk, que las fuerzas rusas no lograron conquistar desde 2014. También quiere el reconocimiento por parte de Occidente de la soberanía rusa sobre Crimea. Strategically, it is important for Russia because, one, it could mean expanding Russia's territory westward and taking Ukraine's territory by taking Donbass, using again this narrative of these ethnic Russians or the Russian speakers to sort of justify the invasion, which has been what we've seen for the last at least 3.5 years. In addition to this, though, beyond Donbass, Kherson, Mykolaiv, and Zaporizhia become very important for Russia strategically because it gives them greater access to the Black Sea. La estrategia de Putin sería mantener abierta la puerta de eventuales negociaciones, pero con condiciones que Ucrania y Europa difícilmente acepten. La pregunta es si Trump presionará a Kiev a aceptar esas condiciones o lo hará con Moscú si ve que naufraga su proyecto de mediación. Un escenario abierto y dinámico que podría tomar todavía mucho más tiempo en definirse. En menos de un minuto estamos hablando con nuestro invitado para analizar este tema, justamente Rusia-Ucrania. Félix Taylor, ¿cuál es la ficha de nuestro invitado de hoy? A ver. Exactamente, Pablo. Nuestro invitado de hoy es Bernabé Malacalza. Él es doctor en Ciencias Sociales por Flaxo y magíster en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de Barcelona. Además, investigador del CONICET, docente de la Universidad de Quilmes y la maestría en Estudios Internacionales de la Universidad de Itela. Y su campo de investigación son temas estratégicos con foco en geopolítica y desarrollo. Muy bien, Bernabé, un placer. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, a ver, ¿estamos en las puertas de la posibilidad de una reunión finalmente entre Putin y Zelensky o estamos muy lejos a pesar de los dos encuentros encabezados por Donald Trump? Y te diría que en estos momentos son tiempos de especulaciones, de posiciones maximalistas de todas las partes. Claro. Y en la última semana un fuerte avance ruso, tanto territorial como de ataques de drones, alrededor de 650, una de las escaladas más altas desde la invasión. Y en el último mes Rusia se ha hecho de un 600 kilómetros cuadrados de superficie terrestre, es decir, mientras avanza, ha conseguido que Trump acepte que no haya cese al fuego como parte de las negociaciones hoy. Entonces, en esa situación se está estirando un poco la cuestión. No sabemos cuándo va a haber una cumbre aún entre Zelensky y Putin. ¿Dónde va a ser esa cumbre? Si va a ser en Hungría, como quiere Putin, como ha buscado Trump, o va a ser en Turquía, que es miembro de la OTAN, como quiere Zelensky. Aparentemente no sería ahí. Entonces, estamos en una situación de incertidumbre, te diría. Totalmente. Y ahora, en ese contexto de incertidumbre, y bueno, y es un poco de especulación, pero ¿quién tiene posibilidades de negociar un poco más, digamos? Porque es un Trump que se ha mostrado, lo decimos siempre, decía que en 24 horas terminaba la guerra en Ucrania y que al principio ese vínculo con Putin, que parecía más amigable, después empezó a enojarse un poco, a hablar de sanciones. ¿Qué podría llegar a hacer en ese sentido tanto Trump como Putin y un Zelensky que pareciera quedar un poquito más en el medio, digamos, y a la espera? Sí, es clave ver la negociación por las garantías de seguridad de Ucrania. Es decir, más allá de la cuestión territorial, que no está definida por el avance ruso, como te decía, Rusia busca controlar el Donbass al 100%, que no lo tiene hoy, y el avance en Cherson y en la zona este de Ucrania. Más allá de estas cuestiones, la garantía de seguridad por parte de Trump, ¿qué es lo que busca? Estados Unidos busca una especie de repliegue rentable. ¿Qué quiere decir esto? No poner tropas en Ucrania para garantizar la seguridad, hacer que el financiamiento de esa reconstrucción y de ese aumento de capacidades defensivas de Ucrania sea por parte de los europeos, y a partir de esto que Estados Unidos obtenga un negocio, su fábrica sobre todo de armamentos, en el escenario de posconflicto. Por eso decía repliegue rentable. ¿Qué busca Rusia acá? Rusia busca avanzar en una situación mucho más de control sobre el Donbass, busca que una posición de seguridad tutelada, que Ucrania no entre a la OTAN,
que Ucrania se desmilitarice y en ese contexto, si hay una situación en que se garantice la seguridad de Ucrania, que tener voz y veto en ese caso, no ser un actor pasivo de ese concierto post-conflicto. Y Europa está en una situación muy complicada, porque te diría, la inversión requiere 500.000 millones de dólares, sería alrededor de 3 plan Marshall de hoy para que se reconstruya Ucrania. Y en ese contexto está en juego el estado de bienestar europeo. Es decir, se habla armas por manteca, se dice, ¿no? Armas versus manteca en Europa, pasar de un estado de bienestar a un estado de guerra-estar. Es decir, por un momento se prevé el 5% del PBI en el gasto de defensa para 2035 aproximadamente. Es decir, es otra Europa, una Europa armada en un escenario que se parece bastante a otros antecedentes históricos, te diría. Ahora, perdón Pablo, No, pero claro. me quedo con Europa un poco porque Sí. hablas de este cambio, Sí. digamos, del estado de bienestar o del gasto mayor en defensa en Europa, pero que también pareciera ser un actor que no logra, digamos, ponerse en la mesa a la altura, bueno, por supuesto de Estados Unidos, que armamentísticamente y todo eso lo venimos contando, que es muy dispar, pero que también pareciera siempre quedar un poquito ahí atrás, ¿no? ¿Cómo estás viendo ese rol también en lo político, geopolítico de Europa? Sí, lo vimos en la última reunión, se ve una Europa desdibujada, con múltiples voces, y no hay una voz común europea ahí. Además, una Europa que tiene que hacerse cargo, se ha hecho cargo en parte del financiamiento de la guerra, que fue muy importante, y se tiene que hacer cargo hoy de, digamos, defender las posiciones maximalistas de una Ucrania que no quiere la capitulación. Es decir, que si Europa hoy no sale de la posición maximalista, es decir, no perder nada, volver al statu quo, cosa que sería hoy imposible, lo que va a suceder es que las negociaciones se estanquen. Ahora, si Europa sale de la posición maximalista, tiene una necesidad de maquillar una capitulación. Es decir, Rusia triunfante, pero ¿de qué manera podría maquillar esa capitulación? Y bueno, lo que Europa quiere hoy es que se aplique el artículo 5 de la OTAN, es decir, garantizar la defensa de Ucrania en caso de un ataque ruso, y eso hoy Rusia no lo aceptaría. Entonces, es una situación, como te decía, de una Europa mucho más dependiente de los Estados Unidos en esto. A ver, Bernabé, ¿de qué sirvió la reunión entre Trump y Putin? Había expectativa mundial, ¿no?, por el resultado de ese encuentro. Pregunta, ¿sirvió de algo? Yo creo que fue una reunión exploratoria, le sirvieron a ambas partes. A Rusia le sirvió para salir del aislamiento occidental. Hoy mismo vimos una foto de un encuentro entre el presidente de la FIFA y Trump. Hay que tener en cuenta que Rusia está suspendida de la FIFA. Sí. En acto, y Estados Unidos va a organizar el Mundial, Sí, y claro. mostró una foto de Putin en esa reunión. Es decir, simbólicamente esto es la salida del aislamiento occidental para Rusia. Claro, no es que es el fin de las sanciones, Se pero entiende. Rusia se presenta en una carta ahí en la mesa de negociaciones como una gran potencia. Es decir, es una aceptación por parte de Occidente, explícita o implícita. Y Estados Unidos, en este caso Trump, se posiciona como mediador en una guerra en la que es parte. Estados Unidos es parte indirecta, porque Estados Unidos es el jefe de facto de la OTAN, que está en guerra con Rusia. Y entonces, digamos, ahí Trump gana, porque Putin acepta su rol de mediador, aún siendo una parte de un bando del conflicto. Y esto creo que tiene que ver con esa convergencia geopolítica y también geoeconómica que hay entre ambos bilateralmente. Digamos, la aceptación o la habilitación a lo que fue una guerra de agresión, es decir, con esto Rusia legitima esa guerra de agresión, y geopolíticamente convergen, tienen miradas comunes sobre el tema de hidrocarburos, son potencias industriales, extractivistas, energéticas. Es decir, hay una serie de convergencias que yo te diría que en esa reunión se vieron fortalecidas. Bien. Y hablabas de geopolítica y geoeconomía. Preguntarte cómo definís el rol de China en todo este contexto, ¿no? Porque de hecho es interesante cuando Trump empieza a presionar a Putin, lo que les dice tanto a India como a China es dejen de comprarle su petróleo, dejen de comprarle petróleo ruso, algo que ambos países dijeron no de ninguna manera. ¿Cómo definís el rol de China en este contexto? Sí, se la ve como un observador hoy, pero
China está muy pendiente de cuál va a ser el escenario post-conflicto. Cómo va a participar de la reconstrucción, cómo va a participar de las garantías de seguridad. Rusia ha propuesto que China sea uno de las tutelas de esas garantías, que sea un actor que esté monitoreando. Pero lo rechaza Ucrania, ¿no? Exactamente, y además participa Rusia activamente cooperando con China en temas militares, en el tema de Taiwán. Se ha conocido una noticia en esta última semana de esa cooperación. Y entonces te diría que es un actor expectante y que va a participar de alguna manera en escenarios post-conflicto. Ahora está dejando que ocurra lo que está ocurriendo, digamos, es decir, que se abran las negociaciones y vamos a ver cómo esto termina. Vos decías algo realmente, ni bien comenzamos esta charla, Bernabé, interesante, ¿no? Que mientras tanto crece la expectativa por una posible cumbre entre Putin y Zelensky, pero casi en forma paralela Rusia continúa con sus ataques hacia Ucrania. Da la sensación que esta actitud de Rusia no colabora en nada, digo, para la opinión de la gente en general, de la posibilidad de una cumbre con el presidente de Ucrania. Es decir, a ver, se está hablando de la posibilidad de un acuerdo de paz, pero no de un alto el fuego, mientras se acuerda la posibilidad de una paz, ¿no? Sí. Es medio contradictorio lo que quiere Estados Unidos, lo que quiere Ucrania y lo que quiere Europa. Mientras tanto, Rusia sigue atacando. Sí, yo te diría que sería un escenario virtualmente o eventualmente de paz impuesta. Sí, paz claro. impuesta en las relaciones internacionales. Hay un teórico que se llama Hedley Bull, que tiene un libro que se llama La sociedad anárquica. En este libro dice, la paz impuesta es frágil, es precaria, es una paz injusta. Es decir, puede ordenar temporalmente las relaciones de poder, pero es una paz que a la larga termina quebrándose, porque es coercitiva, se basa en la fuerza. Es una paz que a la vez genera incentivos para el revisionismo. Es decir, el actor, en este caso Ucrania... Sí, sí. Dentro de Ucrania van a aparecer fuerzas políticas en contra de ese acuerdo. Seguramente. Y eso va a generar tensiones, va a abrir la puerta para que se discuta fuertemente en caso incluso de que se llegue a un acuerdo. Claro. Pensaba un poco en este caso, bueno, hablando de la paz impuesta, en el caso ucraniano, ¿no? Que bueno, muchas veces se dice, entre los puntos claves de discusión tiene que ver con lo territorial. Zelensky dice, no vamos a ceder territorio que es ucraniano. Rusia dice, no vamos a ceder territorio que ya ocupamos. Además, lo de la OTAN y demás. Pero ¿qué camino ves posible en Ucrania como algo, no sé si hablar de beneficios porque están en una guerra, pero en algo en lo que pueda estar de acuerdo sin esto, ceder su territorio, sin ceder, bueno, lo que planteaba el propio Zelensky de querer ingresar a la Unión Europea, de querer ingresar a la OTAN? Digamos, ¿qué camino podés ver ahí para salir, en definitiva, del estancamiento de la guerra desde la invasión de Rusia? Es difícil. Hoy, a lo sumo, Rusia podría ceder sus posiciones en Kharkiv, no más que eso, no creo que ceda en el Donbass. Pero si lo pensamos desde una posición no maximalista, cuando comenzó la invasión era posible que Rusia se quede con Kiev. Estábamos hablando de un control territorial mayor, la resistencia ucraniana evitó eso y en este escenario perdería el 20% del territorio. Es decir, es la aceptación de una derrota, pero que si lo vemos con los lentes del 2022, quizás hubiera sido peor, ¿no? Entonces, todo siempre depende de la lectura que vaya a hacer Zelensky, ¿no? Y a medida que avance Rusia territorialmente, yo creo que va a estar medido por la urgencia eso, claro, ¿no? Bueno, a ver, entonces el panorama, digamos, más cercano, la posibilidad de una reunión sería Hungría, que es lo que está pidiendo Rusia, ¿verdad? Sí, ya hubo un llamado. Sí, claro. Sí, pero bueno, Zelensky se niega a que sea, sí, a que sea Hungría. Hay que ver qué dice Europa en esto. Europa propone Macron, propone Suiza como lugar intermedio, pero no lo aceptaría Rusia. Yo creo que de alguna forma es estirar la cosa, ¿no? Es estirar porque al fin y al cabo, digamos, el lugar donde se encuentren, no sé si es lo de menos, pero en estas instancias, digamos, tan importante, lo que está queriendo, digo, poniéndome en la cabeza de la sociedad ucraniana y rusa, es una reunión y un acuerdo de paz, ¿verdad? Sí. Para Putin, ojo, no es menor porque tiene una orden de arresto desde el 2023. No, eso entonces tal cual. Ahí
hay una cuestión que Eso va sin a dudas. indicar dónde no, ¿no? Dónde no. Sí. Ahí sabemos Aunque que algunos no. países decían que estarían Sí, dispuestos a bueno, claro, tal cual. garantizar que no lo van a detener. Claro, y Hungría, su parlamento aprobó la salida del Tratado de Roma, o sea, de la Corte Penal Internacional. Todavía no salió definitivamente, pero bueno, puede ser un lugar donde se garantizaría por lo menos que no sea arrestado Putin, ¿no? Entonces, ahí, por ahí pasa un poco la discusión, pero yo creo que es ganar tiempo porque Rusia está avanzando, ¿no? Bueno, Bernabé, un placer que hayas estado Muchas acá. gracias. Vamos a seguir, por supuesto, tratando este tema, la posibilidad justamente de una reunión finalmente entre Putin y Zelensky, todas las miradas puestas en este conflicto bélico.